de una vez que entras Campeones es como que entraste a México, en las calles de México, con las casitas y los pequeños detalles, es algo muy mágico de verdad. Los locales son las tiendas que nos ayudan siempre, que vienen acá, y por eso tenemos siempre el Kibrasimán, es el miércoles, es 25% para los locales, sobre la comida y los cócteles, las bebidas. Nuestros bartenders son muy bien entrenados para brindar el mejor servicio y también el mejor producto y calidad de nuestra bebida. Tenemos un chef incluso que vino de Chile, que es súper bien en este tipo de comida y también ha sido una gran agregación acá. Una de las cosas de venir a Aruba y que me encanta es la mezcla de cultura que tenemos en la isla, y eso me permite jugar mucho con los sabores, con los alimentos, con la cantidad de ingredientes que podemos conseguir en la isla. El equipo sin duda alguna es parte fundamental para nosotros, y siento que Aruba te brinda todas esas herramientas para tú poder jugar y poder crear unos platillos excelentes, que es lo que mostramos acá en Campeones. Cada temporada queremos hacer unos eventos, por ejemplo tenemos el Día de Betico, que vamos a hacer algo para el 18 de marzo, cuál es el Día de Bandera de Aruba, entonces eso también va a venir en el social media, en Instagram, en Facebook, puedes dar un follow y ahí va a estar pendiente de todo lo que vamos a hacer para nuestra gente. La comida está inspirada de México, los tacos, los burritos, la bebida, todo es algo muy especial que puedes encontrar aquí. Estás muy invitada al pueblo de Aruba para venir aquí, especialmente ahora en familia, para disfrutar de este lugar que es muy mágico y especial. Un reto el año, hemos ido avanzando poco a poco. Ha sido también un año lleno de aprendizajes, donde también nos hemos enfocado también en trabajar para nuestros clientes locales, también para nuestros huéspedes extranjeros, y poder hacer un mix para que les guste estar acá, elijan a Campeones como su destino para celebrar, por ejemplo, sus fiestas importantes, sus cumpleaños. De verdad que es un sitio muy agradable y donde la comida tiene realmente ese toque mexicano y esos sabores, ¿no? Esos sabores que te hacen sentirte en México y te hacen sentirte en casa, ¿no? Conseguimos un tremendo soporte de la comunidad local de Aruba y nos fuimos muy bien. Ya cumplimos un año este mes y tuvimos mucho soporte de compañías que alquilaron el lugar, que le encantaron las bebidas, la comida y todo eso. Sí. De las cosas que recomiendo, uno de mis platillos favoritos que no se pueden perder son los tacos dorados, los beef quesatacos, nuestras fajitas. Es un show muy bonito. Actualmente estamos haciendo un refresh a la carta y tenemos unos postres fantásticos. Nuestra chef es mexicana y le está aportando ese toque mexicano acá también al restaurante. Además, obviamente, de este espacio tan agradable, lo que te hace sentirte en México, ¿no?